Los delitos de abusos sexuales se encuentran recogidos en el Código Penal dentro del título dedicado a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, junto con los delitos de agresiones sexuales, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Debemos saber que el legislador regula de forma separada estos delitos, diferenciándolos de los cometidos contra menores de 16 años que se encuentran recogidos específicamente en el capítulo segundo bis perteneciente al mismo título. El artículo 181 del texto punitivo comienza diciendo en su inciso primero lo siguiente: el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona será castigado como responsable de abuso sexual con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. La primera frase del artículo 181.1 nos indica el elemento que diferencia el delito de abuso sexual que estamos analizando del delito de agresión sexual, perteneciente al mismo título del Código, ya que en este último se caracteriza por la existencia de violencia o intimidación. El consentimiento es un elemento esencial del tipo, sin el cual no habría delito. En la práctica, este requisito presenta muchas dificultades a la hora de ser probado, por lo que la jurisprudencia ha estimado criterios como la ausencia de resentimiento o enemistad de la víctima con el acusado, la credibilidad o verisimilitud del testimonio de la víctima, la persistencia en la denuncia o la ausencia de contradicciones durante el procedimiento. Este artículo nos habla también de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, cuyo encuadro nos obligará siempre a valorarlos dentro de un contexto, ya que tal y como hemos visto, como sucede en otros delitos, un mismo acto puede o no tener una connotación sexual de acuerdo a las circunstancias que la acompañan. El acto de besar a otra persona puede constituir un delito de abuso sexual o no, de acuerdo a las circunstancias en las que se produzcan. Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los de que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. En este punto el legislador se refiere concretamente al delito de abusos sexuales, pero cuando éste se realice sobre personas privadas de razón o del sentido, lo que hace referencia a una persona que posea, por ejemplo, un trastorno mental que le impida prestar su consentimiento específicamente a una relación sexual, o a una persona que se encuentra durmiendo carente de sentido. Por otra parte, la norma también incluye el supuesto de personas que no tengan capacidad de prestar su consentimiento por encontrarse su voluntad anulada como consecuencia del uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. La prueba de estos supuestos requerirá de las pruebas periciales que se estimen pertinentes y, al igual que en el punto anterior, los hechos deberán ser valorados dentro de un contexto que condicionará su interpretación jurídica. El mencionado abuso deberá ostentar un carácter doloso determinado por la condición de que el sujeto activo haya abusado de la circunstancia, por ejemplo, un trastorno mental, que haya llevado al sujeto pasivo a perder la razón o el sentido. El Código Penal trata de igual forma que a los abusos sexuales aquellos casos en los que el sujeto activo obtenga el consentimiento de la víctima en base a una relación o situación de superioridad respecto de ésta, en este caso siempre que la víctima sea mayor de 16 años. La superioridad deberá ser relevante como para determinar la prestación del consentimiento por parte de la víctima. Ejemplo de este supuesto es la relación entre un jefe o un empleado que preste su consentimiento motivado por el temor a perder su trabajo. Si bien existirá consentimiento, éste se encontrará viciado por la forma en la que se obtiene, por lo que el legislador lo asimila al delito que estamos analizando y le asigna las mismas penas. El artículo 181, en sus incisos 4 y 5, prevé el agravamiento de las penas para el caso de que el abuso sexual descrito en los incisos 1, 2 y 3 del mismo precepto consista en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, o cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima. En el artículo 182.1, perteneciente al mismo capítulo del Código Penal, encontramos el castigo del delito de abuso sexual previsto por el legislador para el sujeto que mediante engaño o abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima realice actos de carácter sexual cuando ésta sea mayor de 16 y menor de 18 años de edad. A diferencia del castigo previsto en el artículo 181.1, expuesto anteriormente,
en el que se prevé la posibilidad de que la pena sea prisión o multa, este precepto solo prevé la pena de prisión para el sujeto activo. El mencionado engaño o abuso deberá ostentar un carácter doloso, determinado por la condición de que el sujeto activo conozca que está realizando un acto de naturaleza engañosa o que ostenta una posición de superioridad respecto a la víctima. El artículo 182, en su inciso segundo, prevé el agravamiento de las penas para el caso de que los actos consistan en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, o cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima.